Advertencia de contenido. Este episodio contiene testimonios y reflexiones sobre las adicciones y el proceso de recuperación. Algunos temas pueden ser sensibles o desencadenantes para ciertos oyentes. Recomendamos discreción y, en caso de necesitarlo, acudir a un profesional de la salud mental o una red de apoyo especializada. Bienvenidos y bienvenidas a Anónimos, un espacio para escuchar lo que pocas veces se dice en voz alta. Hoy no hablaremos directamente con alguien que sufre una adicción, sino con alguien que ha vivido la otra cara de esta enfermedad, la de amar, sostener y a veces romperse por dentro al ver cómo alguien querido se va perdiendo. Nuestro invitado de hoy es Rafa. Su papá luchó durante años contra la adicción del alcohol y su historia es un testimonio de dolor, de límites, pero también de esperanza. Gracias, Rafa, por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Encantado de poderles compartir un poco mi forma de pensar, mi experiencia y mi sentir con este tipo de adicciones. Bueno, entonces empecemos a lo bueno. Yo quisiera saber, Rafa, ¿cómo fue que te diste cuenta que tu papá no solo estaba pasando por una mala racha, sino que había una adicción de por medio? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo te diste cuenta? Contanos. Ok, pues mira, nosotros somos un núcleo familiar donde habíamos 4 hermanos. Yo me fijé, digamos, de este problema de mi papá a los más o menos 11 años, porque una noche pues prácticamente mi papá ya no llegó a dormir a la casa y entre las explicaciones que nos dio mi mamá en su momento fue que pues mi papá pues tenía un problema de alcoholismo y que eso ya no lo permitía a ella seguir con él porque realmente el problema de la adicción del alcoholismo era como bastante fuerte. Nosotros de chiquito, desde que nacimos hasta los 11 años, realmente nunca vivimos o vimos a mi papá tomar, sino que fue hasta ese momento, ese rompimiento donde mis papás se separan, donde realmente nosotros o empezamos a tener la noción de que mi papá sufría esta adicción. Obviamente en ese momento que mi mamá toma la decisión, mi papá empezaba nuevamente con un proceso de recaimiento con con el tema de la bebida. Y en esa primera noche que nosotros supimos que mi papá ya no llegaba a dormir, yo no vi a mi papá, digamos, ni tomando ni nada, sino que fue hasta los días siguientes que él se deja llegar a la casa sin previo aviso y nosotros, o yo por lo menos, veo a mi papá con esa adicción. Y realmente pues era como choqueante porque después de ver uno obviamente a un papá, digamos, estable, trabajador, con sus 5 sentidos, en esa ocasión pues me tocó ver lo que él estaba con sus ojos idos, hablaba incoherencias, con un tema, digamos, de esa ansiedad de querer tener como el alcohol en sus manos. Entonces fue así un poquito como nosotros, o yo me doy cuenta del problema de la adicción de mi padre. Ya, pues a veces el amor nos hace normalizar lo que nos duele, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno ve a su ser querido que algo no está bien, porque tú dices que estabas pequeño, pero tú notabas que algo no estaba bien, ¿verdad? Que algo no hacía clic. Y qué bueno que tu mamá le fue tan clara, ¿verdad? Porque uno a los 11 años es como que no tiene noción de las cosas y a veces uno le cuesta entender. Pero como te decía, a veces uno el amor que le tenemos a esa persona, en este caso que es tu papá, pues nos hace normalizar lo que en realidad duele, ¿va? Pero al final el cuerpo lo siente, el alma sobre todo lo sabe y pues algo dentro de nosotros empieza a apagarse al ver a nuestro ser querido en ese estado, ¿verdad? A ver, Rafa, ¿cuáles fueron los momentos más duros para ti como hijo? O sea, ¿hubo alguna noche, alguna llamada o algo?
durante la época en la que tu papá estaba con la adicción activa que marcó un antes y un después? La verdad que hubieron bastantes noches, bastantes días en donde realmente me tocó ver a mi papá en otras facetas. Porque, por ejemplo, obviamente el momento de ya no estar con mi mamá, mi papá se desaparecía 1, 2, 3 meses en donde él se ponía a tomar interrumpidamente. Entonces, obviamente, nos hacía falta, por ejemplo, sus llamadas, sus verlo. Él dejó, digamos, de aportar económicamente a la casa, entonces obviamente nosotros empezamos, o yo empecé a notar que, por ejemplo, ya no teníamos la misma cuestión de comer la misma comida todos los días, porque obviamente mi mamá, entre todo, tenía 4 hijos y ella tenía como que ir viendo cómo lograba hacer los ahorros para poder solventar todo el mes. Obviamente habían noches en donde nosotros lo veíamos o lo llamábamos y tratábamos de decirle, papi, te quiero mucho, esto, lo otro y todo, y él no estaba consciente y él empezaba a hablarte como con malas palabras, con cosas que no tenían sentido, pero creo que tuvimos también a una madre que nos enseñó y nos dio a entender lo que era el alcoholismo de mi papá. Entonces, de alguna manera teníamos como esa conciencia de que esa persona que estaba del otro lado del teléfono o cuando llegaba a la casa con alcoholizado, no era nuestro papá consciente, sino que era una persona que realmente tenía un problema y que realmente no era el papá que estábamos comúnmente acostumbrados a verlo. Entonces, obviamente, sí hubieron como bastantes días o bastantes noches en donde sí marcaba como esa parte de dolor, porque no mirábamos a mi papá como dándonos un abrazo, dándonos un beso, o yo, por ejemplo, a veces estaba con la ilusión de contarle cómo me fue en el colegio y todo, o con algo en particular, y él era regañarnos, era maltratarnos a veces con malas palabras. Gracias a Dios nunca hubo un tema de golpes o algo así mayor, pero pues obviamente ya no tenías esa costumbre o esa confianza de volverle a contar a tu papá cosas, porque realmente él ya no estaba conscientemente con el alcohol encima, él no estaba consciente de lo que uno le decía. Entonces sí eran cosas que a uno le marcaban, porque realmente dejé de tener como relación con mi papá cuando él estaba con el tema del alcohol varios meses, o a veces se llegaba a desaparecer hasta 6, 8 meses, en donde nosotros no teníamos comunicación absoluta con él. Y durante todo este tiempo, todo esto que me comentás, ¿alguna vez tú hiciste por dónde irlo a buscar o le insistías a tu mamá, a tus hermanos, miren, hagamos esto y esto para ayudar a mi papá o, o no? La verdad que los primeros años, obviamente como teníamos 11, 12 años, fue bien complicado de poder nosotros tomar como una decisión de poderlo ir a buscar y todo. Lo que sí tratábamos es siempre decir así como, mami, porfa, si lo puedes ayudar, porfa, ayudémoslo. Entonces obviamente él entraba a centros de rehabilitación cada 2, 3 meses, salía, volvía a recaer. Entonces, cuando él estaba en los centros de rehabilitación, nosotros sí tratábamos de visitarlo, como para decirle, papá, te queremos mucho, tú puedes salir de esto, darle como esos ánimos y esas fuerzas, pero realmente su recaimiento era como bastante constante. Obviamente ya al tener la edad como de adolescencia o de joven, ya nos permitía a nosotros a tener otro tipo de decisiones, en donde, por ejemplo, a veces mi papá nos llamaba directo a uno y nos decía, mi hijo, estoy en tal zona, porfa, venime a traer. Entonces ya con mis hermanos nos poníamos a ver cómo lo íbamos a recoger, donde encontrábamos a mi papá a veces tirado en cantinas o en la calle, y nos tocaba recogerlo y llevarlo a un centro de rehabilitación. Entonces sí hubieron momentos, obviamente en la etapa donde éramos más pequeños, que dependíamos de nuestras hermanas o de nuestra mamá para poder irlo a ver, pero ya entrada en una etapa un poquito más joven, obviamente Ujú. sí lográbamos o tratábamos de irlo a recoger y de esa manera poderlo ayudar. Y qué difícil es amar
cuando no sabemos cómo ayudar, ¿verdad? Porque no sé si en tu caso, si alguna vez llevabas esa culpa silenciosa, que creo que la mayoría de familiares con personas con adicciones arrastra, ¿va? Porque uno siente como que es nuestra responsabilidad salvarlos. No sé si alguna vez tú sentiste esto. Mira, por momentos sí, pero realmente, a ver, fue bien curioso ver cómo éramos cuatro hermanos y cada uno de los hermanos tomamos las cosas de diferente forma. En mi caso, realmente yo tomé, creo, una decisión o realmente una postura como de confiar mucho en Dios, en pedirle mucho a Dios por mi papá, de poderle entregar la vida de mi papá a él y saber que Dios tarde o temprano lo iba a curar, lo iba a sanar, aunque sabemos que es una enfermedad que realmente depende un poco más de la persona y de todo el contexto, el núcleo familiar. eh, Realmente me tocaba como ahí sí que de verdad confiar en que él iba a salir adelante. Obviamente habían momentos en donde yo trataba como de papito, aquí estoy, no entender qué es lo que pasaba por su cabeza, porque él de verdad cuando él tomaba era otra persona totalmente diferente al papá que uno está acostumbrado a ver. Entonces solo me tocaba realmente abrazarlo, darle un beso, entenderlo y decirle todo va a estar bien, aunque a veces mi edad o la madurez en que tenía en ese momento no era como la óptima, de verdad la forma de ver la vida o en enfrentar ciertas cosas fue ahí sí que gracias a Dios de poderle confiar de que mi papá iba a estar bien. Sí, tú, por lo que te entiendo, el caso de tu papá, su adicción sí fue severa, por lo que te escucho contarme, pues él está en situación de indigencia, ¿verdad? Que lo encontrabas tirado en la calle, que lo ibas a encontrar en cantinas. Tú en algún momento cuando lo viste, porque es normal, uno se enoja, uno se frustra, uno se decepciona, en algún momento dijiste, aparte de entregárselo a Dios y de esperar a que pues tu papá reaccionara, tú en algún momento dijiste con alguna conducta de tu papá, porque como mencionas, él pues cuando tomaba se transformaba, era otro, no era tu papá amoroso, el papá que tú conocías. Tú cuando lo viste así, en alguna ocasión dijiste, ay, no, yo necesito poner límites, yo necesito pues romper este ciclo. Yo quiero saber de dónde sacaste la fuerza para ponerle límites a tu papá. ¿Qué hizo que cambiaras para que tú le pusieras un límite? Ok, sí, la verdad que sí hubo un momento que yo sí recuerdo perfectamente, fue previo a, digamos, a la boda de mi hermana mayor, en donde él llegó, digamos, realmente muy alcoholizado a la casa, en donde él llegó demasiado agresivo, porque realmente el alcohol vuelve a las personas en algunos casos muy agresivas, y él estaba como a la defensiva, queriendo patear, bueno, estaba pateando los portones, queriendo como tratar de golpear a alguien, y como te digo, gracias a Dios nunca nos pegó, ni nunca tuvo ningún tema de, digamos, de agresividad con nosotros, pero sí tenía como las intenciones de hacerlo. No lo Ujú. hizo, pero las tenía. Entonces a veces quería como levantar la mano y todo. Entonces en esa ocasión yo sí recuerdo que él como que levantó el puño como tratando de golpearnos a nosotros, a mis hermanas o a mi mamá. Y yo solo recuerdo que yo le agarré el brazo a mi papá y le dije, en tu vida vayas a atreverte a pegarnos o a hacernos algo así. Porque en ese momento se acaba totalmente el respeto que yo pueda tenerte como padre. Puedo entender que tú estés alcoholizado, puedo entender muchas cosas, pero esto sí no vas a sobrepasar esta raya. Entonces sí me tocó ya, digamos, con cierta madurez o cierta edad, eso fue más o menos como a los 16 17 años, en donde me tocó de alguna manera agarrarle el brazo a mi papá y decirle, ni te vayas a atrever a golpearnos. Cosa que nunca hizo, pero solo el gesto de haberlo tratado de hacer fue como de ponerle un límite, de decirle, ni se te ocurra, o sea, ni lo penses,
porque ahí sí se pueden acabar las cosas. Entonces, sí, lastimosamente, en ciertos momentos sí tocaba como ponerle límites. Ujú. A veces cuando llegaba alcoholizado también a la casa y se quedaba a dormir y estaba con la ansiedad de querer agarrar cosas, nos tocaba, digamos, esconder lociones, nos tocaba esconder muchas cosas donde a él le pudieran provocar cierta ansiedad de tomarse esas bebidas, porque pues obviamente comprendíamos que él estaba buscando una cuestión para saciar su problema. Entonces eran como los límites que trataba yo de poner. eh, Obviamente con el respeto que tenía, que merecía mi papá. Y es que sí, ponerle un límite a una persona es una forma es una forma de darles amor, ¿verdad? A veces amar es decir, mira, hasta aquí porque yo también me estoy perdiendo en esto. Y me imagino que tú siendo tan joven, me imagino que todo esto impactó tu vida de una manera tremenda. No tuviste una infancia normal porque desde muy pequeño tu papá tuvo problemas con el alcohol y pues yo quisiera saber un poco más de cómo haces tú o cómo hiciste tú en el pasado para manejar todo esto, porque como te repito, estabas muy joven, o sea, vivir eso a tan corta edad, me imagino que deja algún trauma, alguna secuela. ¿Cómo lo trabajaste tú? Aparte de la religiosidad que ya me comentaste que se lo entregaste a Dios y tú dijiste, bueno, yo sigo y que mi papá mire, que Dios lo ayude. Yo quiero saber qué hiciste tú, si fuiste a terapia, si fuiste a grupos de ayuda, porque existen grupos en los que te dan apoyo y terapia por ser familiar de una persona con adicción. ¿Tú qué hiciste? Sí, la verdad que, a ver, sí fui, digamos, con un psicólogo en esa etapa, digamos, del alcoholismo de mi papá, en donde yo sí traté de buscar más allá del apoyo, digamos, de un tema religioso de la iglesia a la que yo participaba, sí iba con un psicólogo como para poder yo exponer o poderme desahogar con cierto tipo de cosas que pasaban con mi papá. Ujú, Y en algunas ocasiones cuando mi papá estaba internado, pues obviamente parte del proceso que pedían esas, cuando él estaba interno, nos llamaban a los familiares o nos llamaban a los hijos para que nosotros participáramos en ciertas sesiones de apoyo, primero individual y luego ya en sesiones en donde mi papá participaba y nosotros le hacíamos ver cómo nos afectaba, por ejemplo, el que él tomara, para que él poco a poco en su propia rehabilitación, él tomara conciencia que cada vez que él tomaba una acción de tomar o hacer esto, cómo nos afectaba a nosotros. Entonces tuvimos, gracias a Dios, el apoyo de muchas personas, tanto familiares como esta gente, digamos, de los centros de rehabilitación, donde teníamos esos grupos de apoyo, este psicólogo al que yo iba y podía como contar ciertas cosas, y la parte de la religiosidad, perdón, en donde obviamente esos grupos religiosos, ya sea grupo de jóvenes o padres, nos ayudaban también desde lo espiritual a poder realmente tener una parte de perdón, de sanación, de entender el problema de alcoholismo de mi papá. mira, y ahora que lo mencionaste, estás hablando del perdón, porque yo como adicta te puedo decir que mi familia le ha costado mucho perdonarme muchas de las cosas que yo hice cuando yo estaba en mi adicción activa. O sea, el tema del perdón no es de que, sí, ya, va, hablamos en esa terapia y ya te perdoné. O sea, ¿cuánto tiempo o si tú seguís todavía perdonando a tu papá por las cosas que hizo en el pasado? Contame un poco de eso, cómo llevas tú el tema del perdón, porque en mi experiencia ha sido así. Mi familia le ha costado mucho perdonarme el hecho, bueno, todas las cosas que yo hice cuando tenía mi etapa de adicción activa. Les ha costado mucho superar eso, pero yo quisiera saber en tu caso cómo llevas ese tema del perdón a tu papá. Ok, realmente en mi caso yo lo manejé de una manera de verdad muy consciente, sabiendo de que mi papá con el alcohol, de manera
yo le perdoné, digamos, cuando él tomaba o cuando él hacía ciertas cosas, diciéndole, bueno, fue una etapa de su vida y realmente poder separar eso. Obviamente que hubieron momentos que a mí me hubiera gustado que él estuviera, por ejemplo, que él no pudo estar en mi graduación o en ciertas fechas especiales. Creo que maduramente o en esas terapias también con el psicólogo me ayudó a ser consciente de que realmente pues fue una etapa de mi papá en donde realmente yo no lo puedo juzgar porque yo no puedo estar, digamos, en sus zapatos, aunque traté de ser empático o traté de ser muchas cosas con él, solo él realmente estaba viviendo su proceso, su propio calvario, sus propias cuestiones internas, en donde yo como persona o como hijo de verdad no lo podía ni juzgar por las decisiones que tomó, porque probablemente él tuvo heridas de su infancia, cosas que lo lastimaron ya sea con sus papás o con sus amigos o con sus hermanos, cosas internas que él tuvo o que tiene que resolver. Entonces yo creo que en esa parte a mí me tocó realmente perdonarlo desde el corazón, comprender de que si él no estuvo en algunos momentos de mi vida, fue parte del destino o de la vida que me tocó vivir a mí, pero no lo puedo juzgar ni lo puedo justiciar porque él no estuvo con esto, sino que seguirlo amando, queriéndolo como es y sabiendo que es una adicción que en muchas ocasiones él no podía controlar al 100%, porque eso pasa, es entender también que las adicciones en cierto momento toman tanto el control de las personas que ni ellos mismos son conscientes de lo que está pasando. Hasta cuando hay un video o hay como evidencias donde se le muestra a él, mira, esto fue lo que hiciste, ayer rompiste esto, hiciste esto, o les mostras una grabación o algo, ellos son conscientes porque en su estado natural ellos ni se recuerdan qué es lo que pasa cuando están con alguna adicción. Entonces, eso es un poquito la experiencia que me tocó a mí, realmente perdonarlo de corazón. Hoy por hoy soy consciente de no todavía, no hay algo que yo tenga que perdonarle a mi papá, sino al que el contrario. Siempre pido todos los días en que él pueda sanar lo que en algún momento le pudo haber dañado y porque él poco a poco se fue inclinando a una adicción y que de esa manera él pueda perdonar de corazón todo lo que él pueda tener para que realmente él pueda ser libre de una adicción. A ver, y ahora te quería tocar otro tema, porque tú me mencionaste anteriormente que tu papá tuvo pues varios intentos de recuperación, ¿va? Comentaste que estuvo en varios centros de rehabilitación, que intentó varias veces pues rectificar su camino, pero yo quisiera saber cuándo tu papá pudo iniciar el proceso que lo llevó a la recuperación que lleva ahora. Uy, mira, la verdad que el tema es que mi papá, yo lo supe después, porque como los primeros años de mi vida yo tuve a mi papá presente, cuando mi papá recae a los 11 12 años, que fue cuando él se separa de mi mamá nos contó que previo a nosotros naciéramos, mi papá ya había sufrido una etapa de, digamos, de alcoholismo y había logrado recuperarse durante 10 años. Él durante 10 años había estado libre totalmente del alcoholismo. A los 11 años justo que nosotros teníamos de edad es donde él recae. Él pasa prácticamente, otros 5 o 10 años en donde entraba, salía. Él entró muchas veces en rehabilitación y donde llegó el momento de inflexión fue cuando la última vez que a él lo llevamos a rehabilitación, el doctor le dice prácticamente, bueno, eh, si usted a partir de hoy no deja el alcohol, usted tiene prácticamente los días contados de vida. Porque obviamente ya mi papá estaba llegando en un problema con problemas con el hígado, con un montón de Ujú. cosas que obviamente el alcohol te va desarrollando en el cuerpo, en donde prácticamente le pusieron un ultimátum que si él no paraba con estar bebiendo a ese nivel de exceso que él caía, él no pasaba del año de vida. Entonces creo que fue un momento donde mi papá tomó conciencia, donde prácticamente le estaban dando,
un tiempo de vida si él no lograba Mm. dejar las cosas, y donde realmente él ya veía que si no tomaba acción, prácticamente sus hijos, sus hermanos, su mamá, todo el mundo, él se iba a empezar a quedar solo. No es que se estaba quedando solo, pero pues obviamente ya en algún momento el estar entrando y saliendo de rehabilitaciones obviamente cansa a las personas que vivimos alrededor de esa persona con alguna adicción, y lo único que queda es como, bueno, es apoyarlo, pero ya desde una manera más tal vez inconsciente, donde decir, bueno, si vuelves a recaer, ahí estaré, pero ya poco a poco te vas como alejando de la persona conscientemente. Entonces creo que esos fueron como el momento de inflexión donde mi papá dijo, bueno, si no, aquí ya no la paro de contar, y desde ahí para acá, pues gracias a Dios ya mi papá va a cumplir nuevamente 8 años, o si no es un poquito más, de estar nuevamente libre de alcoholismo. ¿Y cómo lo ves tú ahora? ¿Tuvo algún cambio? Porque todos a lo largo de nuestra vida pues vamos evolucionando. Me imagino que pues tu papá, como tú lo dices, cuando él está sobrio es una persona, alcoholizado era otra, pero ahorita que ya pasó todo este tiempo, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo es tu papá hoy en día? Realmente es un papá ya mucho más consciente. Obviamente, la edad a la que tiene también él ya es consciente de que si él no paraba de ese tema, pues a él la muerte le hubiera llegado a muy temprana edad. Obviamente a mi papá le tocó en este proceso de alcoholismo vivir, digamos, la muerte de un hermano, la muerte de su papá, en donde eran un hermano y un papá que estuvieron presentes, donde cada vez que él tenía una recaída, eran personas que lo apoyaban. Y obviamente él estaba como tomando conciencia de que cada vez por su mismo alcoholismo, él estaba dejando de poder convivir con personas que amaba. Obviamente él empezó también con todo un proceso de una terapia con psicólogos, el grupo, digamos, de Alcohólicos Anónimos que lo ayudan un montón, y la parte espiritual, que él también se empezó a acercar, digamos, a una iglesia. Entonces, de alguna manera, toda esa parte o todo ese conjunto de acciones empezaron a hacer de mi papá un poquito más consciente, más real de las cosas que estaban pasando. Y hoy por hoy, pues, el ver que él ya puede convivir en un lugar que aunque haya alcohol en alguna fiesta o en alguna reunión, él puede disfrutar de su familia, de sus amigos, sin realmente él estar con la tentación o con la ansiedad de ver alguna botella de alcohol, sino que realmente ya es libre de toda esa parte. Pues la recuperación, como bien sabes tú, pues no es una línea recta, pero cada paso que ha dado tu papá cuenta, cada intento que él hizo, una semilla que plantó, y pues ahora ya la ves tú, esa flor que se abrió después de tantos intentos, de tantas veces que él estuvo en rehabilitación, tú ya ves que tu papá sembró y él floreció. Y otra cosa que quisiera preguntarte es, ¿tú tienes miedo a que tu papá tenga una recaída? Yo sé que ya contaste que el doctor le dijo que pues si él volvía a sus andadas, pues que era muy peligroso y que los días los tenía contados. Pero yo creo que como adicto uno siempre guarda como esa oscuridad, y pues siempre está el riesgo de la recaída. No, uno no sabe, la cosa más tonta puede detonar una recaída. ¿Tú guardas ese miedo de que tu papá algún día pueda recaer? La verdad que sí, conscientemente soy realista de que un adicto o una persona con problemas de adicción puede recaer en cualquier momento. Por eso realmente, como tú también mencionabas, no es un tema de línea recta, el tema de mantenerse, sino que van a haber sub y bajas. Y por eso es importante que con esas personas que, por ejemplo, tienen algún tema de adicción, es que las personas también, tanto la familia como todo su entorno,
de alguna manera siempre estén como recordándole a esa persona lo valioso que es, lo importante que es para uno en su vida. Y pues es parte, digamos, aparte de ser mi papá, de ser una persona que amo, es de como recordarle, papá, tú puedes con todo, hay problemas a veces, problemas económicos, hay problemas de cualquier índole que son parte de la vida, pero darle como esas palabras de aliento, de no olvidarnos, de escribirle un mensaje, de llamarlo, de escribirle, como estar al pendiente, porque sí, existe como ese riesgo latente en que pueda pasar, aunque mi papá pueda tener la edad que tenga, puede ser que, puchica, ya tenga 80, 90 años, siempre va a existir ese riesgo de una recaída, pero lo importante es esas personas de apoyo, tanto familia como amigos, que él pueda tener para él sentirse apoyado, que en cualquier tentación que él tenga o recaimiento, él pueda acercarse con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con su familia o con sus amigos, a los que más él le tenga confianza, y decir, miren, estoy con esta ansiedad, estoy pasando por esto, y es de esa manera evitar a que pueda recaer. Pero que existe como ese miedo, siempre va a existir con alguien que tiene adicción. Gracias, Rafa, por compartir con nosotros. Y también cabe mencionar que para todas las familias que tienen una persona que sufre de adicción, pues existen grupos en los que uno puede abocarse para pedir ayuda para ese ser querido. Puede ser, en este caso, a Rafa le tocó a su papá, a otros les ha tocado su mamá, hermanos, primos, tíos, sobrinos. Existen grupos especializados que ayudan a las personas a rehabilitarse. Pues manejan su información en las redes sociales, están como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y estas personas también tienen grupos externos que ayudan a las familias de las personas con adicciones, pues para, como bien dijo Rafa, para darles como una línea para que ellos puedan estar pues detrás de su ser querido para que no tenga otra recaída. Rafa, gracias por abrir tu historia con tanta honestidad. La verdad es que te admiro, tu resiliencia, cómo hablas de las cosas sin romperte, porque eso es algo que no muchas personas logran, y a pesar de que la historia que nos contaste es bastante dura, creo que nos toca más el alma, el corazón, cuando se trata de la persona que te dio la vida. Creo que eso es algo muy duro. Te admiro, gracias por compartir tu historia hoy con nosotros. Y a ti que nos estás escuchando, si amas a alguien con adicción, no estás solo. Recuerda que no es tu culpa, no puedes controlarlo, pero sí puedes cuidarte, y eso también es parte del proceso de sanación. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Hay muchos Rafas allá afuera que necesitan escuchar que su dolor también importa. Hasta el próximo episodio. Esto es Anónimos.